En este nuevo video tutorial veremos qué son los circuitos combinacionales y vamos a tratar algunos temas como ser la función lógica, la tabla de verdad y la simulación de los circuitos en Cocodrilo. Los objetivos que vamos a plantear para este tutorial es el análisis de los circuitos lógicos, verificación de la tabla de verdad del circuito combinatorio. Vamos a aplicar el teorema del álgebra de Boole para la obtención de la función y la simulación de los circuitos lógicos en Cocodrilo. Veamos qué son los circuitos combinatorios. ¿Qué son? Podemos decir que son combinaciones de compuertas lógicas que tienen la finalidad de realizar una función determinada. Estas combinaciones les llamamos circuitos combinacionales, donde obtenemos una salida lógica simplificada del circuito. Podemos mencionar dos tipos de circuitos digitales: los combinacionales. La salida depende solo de las entradas, y los secuenciales, donde la salida depende de las entradas y del estado actual del circuito, entrada más memoria. Seguramente vamos a poder ver más adelante lo que son los flip-flop. En el ejemplo que vemos, podemos analizar un determinado circuito donde vamos a tener tres compuertas. En este caso es una compuerta AND y una compuerta NOT. Y en la entrada tenemos unas llaves, la llave 1, la llave 2 y la llave 3. ¿Dónde están? La primera está prendida, la segunda está apagada y la tercera está prendida. Y a esta la vamos a llamar entrada A, entrada B, entrada C. Vamos a ver qué sucede. Cuando en la llave número A o en la entrada A tenemos un alto, o sea, está encendido, tenemos un bit o high o 5 voltios también. Luego observemos que en el punto, la llave siguiente es la B, está apagada, por lo tanto tenemos un 0 lógico. Y el último, la llave C, la entrada C, está prendida, o sea, obtenemos un 1 lógico. En la salida de la compuerta, en este caso la compuerta AND, vamos a obtener con esas dos entradas, 1, 1, una salida de un estado alto. Y en el caso de la compuerta NOT, que era la entrada de la llave B, vamos a obtener un 1 que va a ingresar a la compuerta AND. Entonces tenemos dos entradas en la compuerta AND, como vemos ahí, y obtenemos en la salida un 1. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el bombillo? Se va a encender. Bueno, esta es un poco la analogía que tiene y el estudio de un circuito combinacional. Más adelante vamos a ver circuitos como este. El ejemplo número 1, que dice: construye la tabla de verdad correspondiente al siguiente circuito. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero vamos a identificar las compuertas, ¿sí? De acuerdo a su símbolo. Tenemos una compuerta AND, una compuerta OR, una compuerta NOR y una compuerta OR exclusiva con sus entradas. Y obviamente todo este circuito va a tener una salida, que se confecciona una tabla de verdad como la que está ahí, donde las entradas A, B, C, en este caso están formuladas de esta manera, donde C verticalmente comenzamos a completar la tabla, como habíamos visto anteriormente, entre 0 y 1, duplicando 0 y 1 y así hacia la izquierda. Entonces, en la salida obtenemos de todo este circuito la respuesta, que es la salida. En el caso de la primera fila tenemos un 1, en la segunda tenemos otro 1, un 0 en la tercera, en la cuarta un 1, en la quinta un 1, en la sexta un 1, en la séptima tenemos un 0 y en el último tenemos un 1. Vamos a analizarlo mejor realizando la simulación de este circuito en Cocodrilo. Bueno, vamos a realizar el siguiente circuito. En este caso es un circuito combinatorio donde vamos a tener compuertas AND, compuertas NOR, compuerta OR y compuerta OR exclusiva. Sin necesidad de tener que armar las tablas individuales, como estábamos viendo anteriormente, podemos representar por medio de este simulador que se llama Cocodrilo, podemos simular y representar la salida para ver cómo se comportan
con las entradas que tenemos en este caso son 3 A, B, C y tenemos una única salida. Veamos, anteriormente ya armé la tabla de verdad, por lo tanto, bueno, acá lo tengo, así les muestro. Es esta tablita la misma, lo único que por una cuestión que cada vez que hago clic en la pantalla no lo puedo mostrar, hice esta, pero es lo mismo, la tabla de verdad, donde en la primera fila habíamos dicho que teníamos la entrada. Ustedes ya saben armar la tabla de verdad, donde en este caso teníamos 8 combinaciones de posibilidades, donde teníamos la primera columna, segunda columna y tercera columna y la salida. Entonces, analicemos la primera fila. Dice que cuando está A, B y C en un estado bajo, la salida va a mantener un estado alto de todo este circuito. Y veamos, apaguemos todo y efectivamente al estar todo apagado las entradas, obtenemos un estado alto, un high 1 o 5 voltios. Ahora, en la segunda fila, cuando tenemos solamente la entrada C en un estado alto, ¿sí? Lo encendemos, vamos a obtener en la salida también 5 voltios o un estado alto. La fila número 3, ahora apagamos C y encendemos B, pero en este caso, como observamos, tenemos en la salida de todo este circuito un estado bajo, low o 0 voltios. Y efectivamente es como habíamos sacado y calculado en la tabla de verdad. Cuarta fila, tenemos en este caso la entrada B y la entrada C en un estado alto y la A en un estado bajo. Entonces encendamos B y C. Por lo tanto, obtenemos también en la salida un estado 1 lógico 5 voltios. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué sucede en la fila 5? Cuando tenemos únicamente la entrada A encendida y estos dos tenemos apagado, ¿sí? 0 lógico y 1 lógico. Y lo que obtenemos en la salida de todo este circuito combinatorio es un estado alto, bueno, es un 1. Y veamos, es efectivamente lo que calculamos. Ahora en la fila 6 también A está en un estado alto, o sea encendido, B en este caso está apagado y C estaría encendido y también nos da un 1 lógico. En la séptima fila, la siguiente posibilidad, teníamos A, B encendido, entonces tendríamos B y C está apagado, o sea está en un estado bajo, 0 voltios, y obtiene a través de todas estas entradas un 1 lógico en la salida. Y por último, cuando las tres entradas se encuentran encendidas, acá tenemos 1, 2 y 3, obtenemos en la salida un estado bajo, 0. Bien, de esta manera se puede comprobar el estado, digamos, de la salida de todo este circuito, corroborando si hicimos bien la tabla de verdad, y de esta manera podemos identificar tanto los estados 0 y 1. Como se dan cuenta acá, en la compuerta AND, ¿sí? Teníamos dos entradas. ¿Cuáles serían? La entrada A y la entrada B. ¿Qué hacía la compuerta AND? Multiplica. Entonces como que tendríamos A por B. Y en este caso esa multiplicación yo lo representé con la letra P. Y en este caso la de abajo, que tenemos una compuerta NOR, ¿sí? Que es una compuerta que suma, pero al tener una negación, lo que está haciendo es justamente cambiar el valor. Si teníamos 1 más 1, nos daba en binario 1, pero como tiene una negación, nos da 0. Y a esa función le llamamos Q. Ahora P y Q, esas dos funciones entran, ahora van a ser las entradas de la compuerta OR. En la compuerta OR lo que hace es sumar, habíamos dicho. Entonces aquí nos fijamos, teníamos un estado 1 y un estado 0, entonces 1 más 0 me da 1. Y de ahí sacamos una nueva función, que es R le llamamos, y si vemos por acá,
hay un empalme que viene de la entrada C e ingresa a la compuerta OR exclusiva. Y nos fijamos acá, ¿sí? Tenemos un 1 y un 1 obviamente acá que se repite, que era de la compuerta OR, y 1 más 1 nos da 0. ¿Por qué? Porque en la compuerta OR exclusiva, cuando teníamos, ¿se acuerdan? 2 0 en la entrada o 2 1, el valor de la salida cambiaba, era igual a 0. Por lo tanto, por eso tenemos en este caso eso. Y así podríamos ir, obviamente, modificando como íbamos haciendo y haciendo el mismo análisis que le expliqué hace un rato. Ahora ven, cuando yo tengo, por ejemplo, ahora apagado la entrada B, sucede que en la compuerta AND, como multiplica 1 por 0 me da 0, la compuerta NOR, en este caso, me daba 1, pero como está negado me da 0, y 0 más 0 en este caso me da 0, porque tengo una compuerta OR, y 0 más 1 me da 1, porque se acuerda que es una OR exclusiva. Entonces 0 y 1, 1 y 0, ahí obtenemos un estado alto. Bueno, eso sería el análisis de este circuito combinatorio y cómo se representa a través de un simulador. Vamos a seguir realizando más ejercicios para que ustedes puedan darse cuenta y vamos a seguir confeccionando la tabla de verdad para ir comparando los valores. Y de esta manera terminamos con el siguiente tutorial de circuitos combinatorios. Más adelante a seguir subiendo más simulaciones en este llamado y conocido cocodrilo de compuertas lógicas. Así que estén atentos a los demás videos que voy a estar subiendo posteriormente. Nos vemos, saludos.